Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidas y bienvenidas. Esta es la clase de español. Yo soy el licenciado Juan Flores y hoy les voy a presentar el tema o los temas género periodístico y el género informativo. Los objetivos para esta jornada: clasificar el género periodístico según el enfoque que se le da al hecho noticioso, caracterizar los géneros informativos del texto periodístico. La clasificación general de los géneros periodísticos según el enfoque que se le da al hecho noticioso es la siguiente. Se subdividen en informativos, géneros de opinión y géneros híbridos. Vamos a ver que cada uno de estos se subdivide en pequeños grupos. El género informativo es aquel que se refiere al hecho noticioso, aquel que se expresa con relativa objetividad sobre el hecho que se ha realizado. A este género corresponden la noticia, la entrevista y el reportaje. El género de opinión es aquel que da una versión subjetiva sobre un hecho de interés nacional. Generalmente estos hechos son de carácter humano, como los hechos sociales, hechos políticos, hechos culturales, hechos económicos. Corresponden a este grupo el editorial y los artículos o columnas de opinión. También tenemos el género híbrido, que es una combinación de los dos anteriores. De ahí viene pues el término híbrido. Toma en cuenta el hecho informativo, puesto que habla de un suceso, un hecho noticioso, y además sobre ese hecho noticioso, además de narrarlo, emite una opinión. O sea, se vuelve una versión subjetiva y se junta y forma el híbrido. A este campo o a esta clasificación corresponde la crónica y también la crítica o reseña. Vamos a hablar de cada uno de ellos y iniciaremos con el género informativo. ¿Quiénes forman el género informativo? Pues la noticia, ya lo había mencionado, la entrevista y el reportaje. ¿Qué es la noticia? Pues la noticia es un relato veraz y objetivo sobre hechos de interés colectivo. ¿Cuáles son las características que debe tener una noticia? Debe ser actual. En este caso la inmediatez es muy importante, puesto que en la medida que la noticia ha pasado de días pierde interés. Veraz, debe acercarse en la medida de lo posible a la verdad, aunque haya puntos de vista al momento de transmitir la noticia que reflejan la forma de pensar del reportero o del periodista. La noticia debe acercarse a la veracidad en la medida de lo posible. Debe ser interesante y recuerden que este asunto del interés está determinado por varios factores, como puede ser la inmediatez, puede ser la cercanía del hecho noticioso, la importancia de los personajes involucrados y otros aspectos que le dan esa característica de interesante. Puede ser un hecho, por ejemplo, peculiar, poco común, que se está dando pues en el mundo o en la localidad. También tenemos la objetividad y también la oportunidad. La objetividad, como lo decíamos, lo más cercano posible al hecho noticioso. Y la oportunidad, es decir, que sea oportuna, quiere decir que debe reportarse en el momento preciso, no dejarlo pasar, puesto que pierde, decíamos, interés. Precisión en datos estadísticos, precisión en nombres, precisión en el hecho. Entre más preciso, mejor, así se evita la vaguedad y también la especulación. La noticia debe ser clara, no debe generar confusión en el lector, en el oyente o en el espectador. El reportaje es el otro género que corresponde a este grupo. Los reportajes se elaboran para ampliar, completar, complementar y profundizar en la noticia. Es decir, un reportaje nace de la noticia, pero se hace un estudio mucho más delicado, mucho más profundo, mucho más cuidadoso. Un reportaje pierde por esto la característica de la inmediatez. No se puede elaborar un reportaje de un hecho que ocurrió ayer, ya que se requiere de un proceso de investigación, aquí es donde interviene el famoso periodismo de investigación, que hace que los periodistas busquen fuentes informativas, busquen la opinión de las autoridades involucradas, de las poblaciones afectadas, hasta lograr una compilación de expresiones, de opiniones e incluso de versiones de la gente que se vea afectada o que está involucrada en el hecho noticioso, para tener una versión completa, una versión total, y esto poder presentarlo ante la comunidad como un informe. Algunos medios de comunicación impresa, sobre todo, acostumbran a hacer reportajes que los presentan
a lo largo de toda una semana, porque es bastante extenso. ¿Qué se requiere para esto? Pues capacidad de observación por parte del periodista que se encarga de hacer este tipo de género periodístico. Apego a la realidad, procurar tener todas las versiones posibles para que no se escape ningún punto de vista. Viveza de estilo, esto es para mantener la atención del lector. Este reportaje se da sobre todo en el género periodístico, en las manifestaciones escritas. Entonces, la viveza de estilo se refiere a eso, se acerca mucho a la literatura en el aspecto de que logra captar la atención y crear expectativa en los lectores. Cuidado en el lenguaje, esto es pues para mantener la precisión y también para evitar las expresiones fuera de orden. Tono narrativo al alcance del lector medio. Un maestro de periodismo me decía a mí que que los periodistas, decía él, hablaba de él, los periodistas debían escribir como si estuvieran escribiendo para niños de tercer grado, puesto que el nivel de comprensión de vocabulario de la población hondureña está entre el tercero y el sexto grado. Entonces, que se debía escribir para que todas las personas pudieran entenderlo, evitando las expresiones demasiado rimbombantes, demasiado complicadas para un lector medio. Manejo adecuado de fuentes informativas, de tal forma que se sepa respetar la confidencialidad y además se sepa también recolectar los datos de manera fehaciente sin tergiversarlos. Descripciones adecuadas a la naturaleza del tema según sea lo que se esté tratando. El otro género informativo es la entrevista. La entrevista es una conversación que se realiza entre dos personas, un entrevistado y un entrevistador. Esta entrevista tiene puede ser de diferentes tipos según sea el enfoque. Existe la entrevista noticiosa de información, donde lo más importante es el hecho informativo. Es decir, tenemos un proveedor de información, una persona especialista, una persona preparada, un funcionario que conoce sobre el tema que se va a tratar y por lo tanto es una importantísima fuente de información. Pero el hecho importante no es el funcionario, no es la persona que da la entrevista, sino el hecho noticioso. Está la entrevista de opinión, que es donde hay importancia en lo que piensa la persona entrevistada. Ya aquí el hecho noticioso pasa a un segundo plano y nos interesa la opinión, ya sea porque este personaje es trascendente o ha sido trascendente dentro de la vida social del grupo al cual pertenece, del entorno pues, social, económico y político en el que se encuentra. Y por último tenemos la entrevista de semblanza, que en este caso sí, lo que importa es el personaje, sobre todo cuando se entrevista a personajes de la farándula, artistas, políticos, personajes que han destacado dentro de la labor social de una nación. Entonces se interesa conocer el perfil de estas personas, la semblanza, sus hábitos, sus pensamientos, sus costumbres, un poco sobre su vida, su historia personal, etc. ¿Qué recomendaciones tenemos para realizar una entrevista? En primer lugar, cuando usted realice una entrevista, permita que el interlocutor o la interlocutora hable. Es decir, no es protagonista el entrevistador. El protagonista o la protagonista es quien está siendo entrevistado. Debe darse la naturalidad en el diálogo, de tal forma que no parezca forzado y no parezca también que ya está preparada la entrevista. Generalmente cuando hay una entrevista hay un guión que se dice, bueno, vamos a iniciar por este aspecto, continuaremos sobre esto. Hay ciertas preguntas clave que se deben plantear desde el principio para tener la mejor respuesta posible, pero debe fluir con naturalidad, no debe verse forzado ni debe verse marcado. Se debe evitar las preguntas, lo acabo de decir, forzadas, aquellas que surgen sin espontaneidad, más bien como que ya están marcadas y no se pudiera terminar la entrevista si no se hace, no surgen realmente del interés real. Hay que tener tacto para hacer las preguntas de carácter delicado. Esto es pues, sobre todo cuando se tratan aspectos que puedan herir la susceptibilidad tanto del entrevistado como del público lector. Hay que ser fiel a las ideas del entrevistado aunque no las compartan. Se ha denunciado ya muchas veces que algunos periodistas o algunas casas que publican diarios hacen entrevistas a ciertos personajes, pero como sus respuestas suelen ser controversiales o no favorecen a las ideas
políticas de los dueños del medio de comunicación, las cortan, las tergiversan, las deforman, y esto pues es falta de ética dentro del periodismo. Por eso dice aquí, sea fiel a las ideas del entrevistado, no las censure, no las transforme, no las malinterprete con segundas intenciones y no las deforme tampoco, no las convierta en otra expresión de lo que el entrevistado ha dicho. En la redacción es necesario eliminar lo irrelevante, ahí sí, algunos aspectos que no son trascendentes o que no son importantes al enfoque que se le está dando a la entrevista. Por ética no se debe utilizar al entrevistado para beneficio propio. Esta recomendación habla por sí sola. Contenidos conceptuales desarrollados. Con esto terminamos entonces, y estos contenidos son clasificación del género periodístico, el género informativo, la noticia, el reportaje y la entrevista como manifestaciones del género periodístico informativo. Gracias por su atención.